Frente a frente. Estuve en el 8º Congreso de Prevención de Suicidio en Colombia, en Pasto, Colombia. Es el 8º Congreso, lo hacen cada 2 años. Y donde se tocaron diferentes temas, invitaron a El Salvador, Estados Unidos y México, y yo representé a El Salvador. Un tema precisamente de prevención de suicidio y se abordaron temas diferentes que tienen que ver con la problemática suicida, ¿no? Porque es un tema muy complejo, porque es multisistémico. Claro. En el mundo ha ido en aumento las tasas de suicidio. Antes de la pandemia ya se veía un aumento en todos los países. Y se dice que más o menos han aumentado alrededor del 10%. Algunos dicen el 20% después de la pandemia. Nosotros estamos en el medio, casi llegando a las tasas que se miden por 100.000 habitantes de países que tienen tasas grandes como Norteamérica, por ejemplo. Andamos ahí por según esos datos de la OMS, 6.1 por 100.000 habitantes, ¿no? Que te da un dato más o menos de 400 y pico de suicidios, uno diario más o menos, ¿no? ¿Uno diario? Sí. En El Salvador, ¿cuál es su percepción, señor? De acuerdo a los datos que se manejan, ¿está en incremento? ¿Está en aumento? Sí, o sea, fíjate que los datos que se tienen es un incremento de al menos el 20% de todos los problemas de salud mental. Y dentro de los principales está la depresión y la ansiedad. Por cada suicidio hay 15 o 20 intentos de suicidio más que no son tratados. Ya, la mayor parte. Estas son cifras que se cumplen en todo el mundo, señor, es una tendencia. Eso es lo que más o menos es estimación. Por cada suicidio hay 15 o 20 intentos más que no se consumen. Exactamente. Y gracias a Dios no se consumen. Sí, exactamente. Entonces, porque realmente debe actuarse a tiempo, ¿no? Y detectarse. Y de hecho, cada suicidio que sucede es una persona que probablemente se ha visto que ya consultó antes y no fue detectada una depresión, por ejemplo. Entonces, dentro de los riesgos de la conducta suicida hay muchos aspectos que no son solo del individuo, de la persona, sino que son sociales. O sea, son factores ambientales que pueden hacer que una persona pueda determinar acabar con su vida. Por ejemplo, la pobreza, la violencia, el abuso, el bullying en las escuelas, hogares desintegrados. Embarazo. ¿Una enfermedad terminal? Una enfermedad crónica, dolor crónico. Entonces, esas parejas son como personales, pero las que están en el contexto son más importantes porque ahí entra desempleo, entra la cuestión ecológica, entra el clima, entran factores psicosociales. Dentro de los personales, sí, ahí tenemos, por ejemplo, factores de riesgo como consumo de drogas, enfermedad mental, depresión, intentos de suicidio anteriores. Los adolescentes es un sector que se le debe prestar una atención muy importante, ¿verdad? Porque realmente en jóvenes es, como te repito, la tercera causa de muerte. Es bien importante y tenemos que hacer acciones concretas ya. Por ejemplo, el espacio de las escuelas. ¿Qué está pasando en las escuelas? Tenemos que atender ahí a los adolescentes porque en las familias no se están siendo atendidos, ¿no? O sea, enseñarles a los adolescentes a resolver sus conflictos de la vida diaria, ¿no? En datos de la OMS, de la OPS, se ahorraría, si atendiéramos los problemas de salud mental, lo mínimo que obtendríamos de ganancia, por decir así, sería $1 billón. Imagínate, $1.000 billones. Por ejemplo, en suicidio no tenemos personal realmente capacitado para atender. El suicidio y la prevención del suicidio debería ser parte de los programas de salud, Moisés, de todo el sistema de salud. Debería estar incorporado. Y lo que pasa es que hay poco personal, no solo como un componente, sino que en mi juicio, en mi evaluación es que deberíamos de tener dentro de todo el sistema de salud equipos de atención en prevención de suicidio, equipos específicos de salud mental dentro de los centros de salud. Cuando uno tiene un problema que no puede con él, consultar, ¿verdad? De hecho, muchos jóvenes lo están haciendo en este momento también, ¿verdad? Y darse cuenta cómo está su área laboral, cómo está su área social, cómo está su recreación, cómo está su salud física, cómo está su relación con sus familiares, cómo está usted con su trabajo,
qué es lo que usted siente, ¿verdad? Síntomas de depresión, no es lo mismo una tristeza normal que una depresión, ¿verdad? La depresión implica un trastorno en el afecto en el cual la tristeza es profunda, o sea, usted no tiene ánimo de hacer nada, no quiere bañarse, no le alegra nada, no quiere ir a su trabajo, se siente desmotivado, se aísla, hay alteraciones del apetito, alteraciones del sueño, y ese sentimiento profundo de que no le haya sentido a nada de lo que usted hace. Ya me definió depresión, ahora defíname ansiedad. Una descarga rápida de adrenalina que se mantiene por un tiempo considerable, en el cual hay síntomas físicos. Por ejemplo, se puede elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca aumentada, hay midriasis, los ojos como que vas a tener una lucha o como que alguien te va a atacar, ¿no? Esa es una reacción de estrés, pero mantenido, inquietud, desasosiego, intranquilidad, falta de sueño, falta de concentración, memoria. Eso puede dar un problema de ansiedad. ¿Cómo se diferencia depresión del estrés, de la ansiedad? ¿Cómo poder tratar a cada una? ¿Y cuál de ellas es más propensa al suicidio? ¿Depresión, estrés o ansiedad? Las tres, creo yo, doctor. No soy doctor. ¿Verdad? O sea, realmente la depresión a la cabeza, ¿verdad? La depresión era la primera causa de discapacidad, se veía que iba a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. En este momento considero, aunque no tengo los datos a la mano, que la depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo, porque provoca mucha discapacidad laboral, mucha discapacidad física a lo largo del tiempo. Para recuperar una depresión muchas veces severa está entre los 3 y 6 meses. La ansiedad y el estrés se puede manejar también, ¿no? O sea, pero pueden provocar, o sea, pueden ir de la mano con la depresión, pero son diferentes. Pero a quien tenemos que volarle ojo es a las personas que están deprimidas, ¿verdad? Sinceramente, el tema de la salud mental está influyendo bastante hoy en día, ya que uno está como más acelerado, tiene más estrés, tiene más carga que hacer, hay más tráfico, hay una carga vehicular más notoria, puesto que el parque vehicular está creciendo un 8% anual y tenemos más carros, pero no más calles. Y hacer más calles no es la solución, no es la solución. Realmente hay un tema emocional, un factor emocional, un factor psicológico a la hora de la conducción, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Sinceramente, no agarrar un volante si uno está estresado, si uno va enojado o tiene alguna emoción específica que deba de no manejar. También el tema de la velocidad, y el tema número 1, que es la causa, es la distracción. Los siniestros viales son prevenibles, nosotros podemos evitar los siniestros. O sea, si en época de pandemia decíamos es la verdadera pandemia porque es una de las causas de muerte a nivel mundial más grandes y tenemos la vacuna para hacer esto. Entonces, la vacuna es a través de la educación, la prevención y la concientización a la hora de manejar. El transporte de carga debe de tener, por ejemplo, de 6 a 7 espejos en todo el espejo, porque eso reduce casi un 60% en los puntos ciegos. Porque al ser altos, un niño en una bicicleta no lo ve. Un motociclista probablemente tampoco no lo vea. Un motociclista definitivamente no lo ve. También puede tener esos sensores al ser tan grande. Y cámaras tanto delanteras como traseras como laterales, que te suelen pitar para darte cuenta que hay algo pasando, porque alguien grande, una arrastra, por eso, y son tan grandes y tan pesadas que a veces no se dan ni cuenta cuando atropellan a un ciclista, cuando atropellan a un motociclista. En este año tenemos siniestros viales 6.054 contra 5.409, un aumento de 645. Lesionados 3.255 el año pasado, hoy van 307 más. Y en el caso de los fallecidos, 372 el año pasado a esta fecha y hoy 412. Así, 40 fallecidos más. Y se está viendo el precio de comprar una moto. El precio de costar una moto está siendo más barato que usar el transporte público. Entonces, cuando ya se saca el costo mensual, anual, el costo mensual es más barato comprar una moto que usar el transporte público. Para reducir esa carga vehicular debe de tener mejor, repensar la movilidad que yo siempre hablo. Podemos ir caminando a los lugares, podemos usar el transporte público. Si tuviéramos quizás un transporte público donde nosotros nos sintiéramos quizás más seguros, especialmente las mujeres, que son las que más transitan durante el día,
quizás hubiera menos carga, pero a la gente le gusta tener su carro, le gusta tener su moto. Entonces, ante eso está muy difícil. Ahora sí yo creo que se debería quitar de circulación carros que ya tienen muchos años. Frente a frente.